Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar el estudio del capítulo 2, que corresponde al estudio de las tensiones en un punto que está ubicado al interior del sólido. Entonces, en esta ocasión vamos a desviarnos un poquito de la temática que traíamos, que era de las demostraciones de los esfuerzos, y vamos a tratar un tema que es igualmente importante para la materia, y es la notación tensorial. Algunos ya vieron este tema en otras materias, entonces esto solamente constituye un repaso y como una forma de recordar lo que hayan visto en otras materias, pero para otros constituye un tema nuevo, entonces es muy importante que le prestemos mucha atención, tanto si es un repaso como si es el estudio de un tema nuevo. Entonces, para empezar a hablar de notación tensorial, tenemos que definir primero qué es un tensor. Entonces, lo primero que tenemos que definir en este caso es que el tensor es un elemento matemático que nos ayuda a transformar elementos o entidades de un sistema a otro sistema. Por lo menos nos ayuda a transformar los esfuerzos en deformaciones y cosas de ese estilo. Y también nos ayudan a expresar las leyes físicas que vamos a trabajar en mecánica de sólidos y nos ayudan para ser trabajadas estas leyes físicas independiente de la dimensión que estemos manejando. Ahora, los tensores los podemos clasificar mediante una clasificación que se llama el orden del tensor. Entonces, el orden del tensor puede tener desde 0 hasta un orden n, dependiendo de lo que estemos trabajando en ese momento. Nosotros en mecánica de sólidos por ahora vamos a trabajar máximo tensores de orden 0, 1 y 2. Entonces, el tensor de orden 0 es lo que nosotros conocemos como un escalar. Este tensor se caracteriza por tener solamente una magnitud. Ahora, esta magnitud no necesariamente es constante en el tiempo. Un ejemplo del orden 0, del tensor de orden 0, es la temperatura. La temperatura nosotros solamente conocemos la magnitud, no sabemos en qué dirección va, si crece o decrece, solamente sabemos la magnitud de la temperatura en un tiempo determinado. Pero esa temperatura puede ser distinta a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde. Pero eso no interviene en que deje de ser un escalar, solo que es un escalar que cambia en el tiempo. Ahora, el siguiente tensor que vamos a definir es el tensor de orden 1. Este tensor de orden 1 se caracteriza por tener magnitud y dirección. Y es lo que nosotros generalmente conocemos en el lenguaje matemático que hemos venido manejando ahora en las diferentes materias como el vector. Sabemos que el vector lo podemos expresar mediante una flecha y esa flecha tiene una magnitud y una dirección. Y el tensor de orden 2 es lo que nosotros conocemos como las matrices. Y ya nosotros hemos trabajado con matrices en materias como álgebra lineal, eh, incluso en algunos vieron cálculo vectorial con matrices, entonces nosotros ya hemos manejado las matrices, incluso en esta materia ya hemos organizado algunos elementos de forma matricial. Ahora, nosotros cómo expresamos los tensores. Los tensores generalmente los expresamos en letras minúsculas porque esos son las componentes del tensor. Y nuestros subíndices indican el orden del tensor. Entonces, dependiendo de la cantidad de subíndices que yo tenga en esta expresión tensorial, sabemos de qué orden estamos trabajando el tensor. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que les he puesto en pantalla, podemos ver que es un tensor de orden 2. ¿Por qué? Porque tiene dos subíndices, I y J. Si solamente tuviera ahí, sería un tensor de orden 1, o sea, un vector. Y si no tuviera ningún tensor, es lo que nosotros conocemos como los escalares. Entonces, en notación tensorial, que es la forma en que nosotros expresamos los tensores, nosotros pasamos de trabajar en unos ejes coordenados que nosotros hemos denominado X, Y, Z, los convertimos a unos
ejes coordenados que vamos a denominar x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Estos números que están en los subíndices indican la dimensión del espacio en el que estamos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando en un espacio de 2 dimensiones, vamos a trabajar solamente con x1 y x2. Pero generalmente, como en sólidos trabajamos con 3 dimensiones, entonces vamos a trabajar en algunas partes con los ejes coordenados x1, x2 y x3. Y los vectores que nos ayudan a construir el espacio en el que estamos trabajando, los vectores unitarios I, J y K, pasan a ser los vectores E1, E2 y E3. Ahora, como hemos cambiado nuestra forma de expresar tanto los ejes coordenados como los vectores, entonces un vector en este sistema ya cambia y empieza a ser expresado de otra manera. Entonces, nosotros en nuestros cursos de cálculo y álgebra lineal veníamos expresando nuestros vectores como la suma de las componentes en cada vector canónico que antes era I, J y K. Aquí podemos ver un ejemplo y eso lo veníamos trabajando en otras materias. Ahora, en notación tensorial eso ya cambia y ya empezamos a trabajar con U1, E1. Si ven que sustituimos el I gorrito por el E1 gorrito. El U2, E2, donde sustituimos a J por E2 y U3, E3, en donde sustituimos a K gorrito con E3 gorrito. Ahora, como vemos acá, los subíndices en este caso son iguales en cada expresión de la suma, en cada término de la suma. Entonces eso lo podemos expresar como una sumatoria de vectores canónicos con sus componentes correspondientes, desde igual a 1 hasta 3. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en 3 dimensiones, 1, 2 y 3. Entonces por eso trabajamos desde igual a 1 hasta 3 la sumatoria. Ahora, en notación tensorial no se suelen usar estas notaciones que involucran estos signos de sumatoria, porque esto complica mucho la escritura. Si tenemos 3 índices, 4 índices, serían 4 sumatorias y eso complicaría la forma en que nosotros escribimos las fórmulas en notación tensorial. Entonces hay una forma muy práctica de escribir nuestros tensores en notación tensorial y se llama la convención suma. En la convención suma, nosotros pasamos de expresar nuestros vectores de esta forma, que sea U igual a la sumatoria, desde igual a 1 hasta 3 de U sub I, E sub I gorrito, y lo que hacemos es suprimir el signo de sumatoria. Entonces, cuando nosotros vemos en convención suma estas expresiones, nosotros sabemos que dependiendo del número de subíndices distintos, o sea, si hay I, J y K y otro subíndice, entonces habrá una sumatoria implícita en esta parte. Pero pues para facilitar la escritura, entonces suprimimos ese símbolo de sumatoria y solamente dejamos la parte que está al interior de la suma. Y ahora hay una forma todavía más fácil de expresar nuestros vectores en notación tensorial y se llama la notación indicial. En la notación indicial desaparece este vector canónico y solamente lo expresamos como el subíndice y la letra que corresponde a ese vector o a ese tensor que estamos trabajando. Entonces, en este ejemplo, estamos trabajando el vector U y como el vector U es un tensor de orden 1, entonces trabajamos la componente U sub I solamente porque solamente estamos trabajando un tensor de orden 1. Ahora, como nosotros ya tenemos unos conocimientos de la notación tensorial, unos conocimientos básicos, entonces vamos a empezar a expresar nuestros elementos físicos que ya hemos trabajado en la demostración de los esfuerzos. Entonces, para empezar a hacer esta reexpresión de nuestros elementos físicos, entonces vamos a empezar con el vector unitario. El vector unitario nosotros lo representamos repasando con la letra n gorrito. Entonces esta letra n gorrito es igual en notación indicial a n sub i. Y
Entonces esto pasaría a ser, en cada uno de sus términos, de sus componentes sería N1, N2 y N3. Esto en notación indicial. El mismo procedimiento hacemos para la matriz de esfuerzos. La matriz de esfuerzos nosotros la expresamos con este sigma y en notación indicial sería solamente sigma y j. Porque son dos, porque ya estamos trabajando un tensor de orden 2, o sea, una matriz. Entonces, nosotros en la demostración que hicimos de el estudio de esfuerzos en un punto en 3 dimensiones, hallamos esta matriz, que es la matriz de esfuerzos de Cauchy. Entonces, esta en notación indicial y en notación tensorial ya pasaría a trabajarse así, con los componentes que estamos trabajando en la matriz, eh, que tengan la misma letra o el mismo símbolo, en este caso la misma letra griega del tensor que estamos nosotros trabajando. Ahora, tenemos que entrar a definir una entidad que es muy importante para nosotros y que denominamos el delta de Kronecker. El delta de Kronecker es un símbolo, se dice IJ, pero en realidad esto no es un tensor de orden 2. Esto es una entidad que nos da 1 si es igual a J y 0 en otro caso. Entonces, aplicando la convención suma, si tenemos nuestros dos subíndices iguales, entonces tenemos que esto es una sumatoria desde igual a 1 hasta 3. Expandiendo esta convención suma que tenemos acá, como podemos ver, no tiene ningún vector. Como no tiene ningún vector que lo acompañe, eso quiere decir que es un escalar. Entonces esto es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta 3 de delta I. Se hace solamente una sumatoria porque en realidad solamente tenemos una letra que está en el subíndice, que es la I, solamente que esa I está repetida 2 veces. Entonces, expandiendo estos, tenemos que es delta 1 más delta 2 más delta 3. Ahora nosotros expandimos este, esta expresión y aplicamos lo que vimos en la definición. ¿Qué vimos en la definición? Que si los dos subíndices eran iguales, eso era igual a 1. Entonces, como aquí tenemos los dos subíndices iguales, entonces eso es igual a 1. Lo mismo pasa en delta 2 y en delta 3. Entonces 1 más 1 más 1 y esto es igual a 3. Entonces, por lo tanto, este delta I es igual a 3. Y ahora, una propiedad derivada del delta de Kronecker es una que se denomina la propiedad de sustitución. Y es que si yo tengo al delta de Kronecker multiplicando a un tensor, en este caso un tensor de orden 1, o sea, un vector, ese tensor asume el índice que no está repetido. En este caso, el índice que no está repetido es I. Entonces, por lo tanto, esto es igual a n sub I. Y por último, vamos a ver la fórmula de Cauchy generalizada. Acuérdense que nosotros vimos fórmula de Cauchy en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Entonces hay una fórmula de Cauchy que la podemos generalizar para determinadas dimensiones. Entonces tenemos que Q sub I es igual a sigma sub IJ. Nosotros ya sabemos que este sigma sub IJ es nuestra matriz de esfuerzos y este NI representa nuestro vector unitario, que es normal a la superficie que estamos examinando al interior del sólido. Y como sabemos que este tensor Q es un vector, entonces por eso le ponemos un subíndice solamente. Y bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Los invito a ver el próximo video en el cual ampliaremos el estudio del capítulo 2 del libro de mecánica de sólidos que estamos trabajando en clase.